Shalom Alejem, bienvenidos al canal Las Maravillas del Hebreo, al estudio del lenguaje sagrado y la Biblia. En este video estaremos estudiando la porción semanal llamada Toldot, que significa generaciones o descendientes. Esta porción abarca desde Génesis 25:19 hasta Génesis 28:9. Pero nos enfocaremos en la historia de Esav y Jacob. Isaac, hijo de Abraham, era de la edad de 40 años cuando tomó a Ribca o Rebeca como su mujer, y ésta era estéril, no podía tener hijos. La misma historia que su padre Abraham, pero a diferencia de su padre, él no tomó otra mujer, sino que oró al Eterno para que Ribca pudiera tener hijos. Por 20 largos años estuvo orando al Eterno, sin perder la esperanza ni la fe. La palabra usada en hebreo es vayetar, que viene del verbo la'ator, que significa solicitar, presentar una petición. Isaac solicitó una petición de misericordia y esta fue aceptada. Y después de 20 años, Ribca concibió y luchaban los hijos de ella en su vientre. Ribca no sabía que tenía 2 hijos, era imposible para ella saberlo. No entendía qué es lo que pasaba dentro de ella y estaba muy preocupada, y fue a consultar al Eterno, y recibió una respuesta. 2 naciones en tu vientre y 2 pueblos en tu interior serán separados, y el pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El Eterno le revela su plan a Ribca, y que tendría 2 hijos, 2 naciones que serían separadas, y ella ahora estaba consciente que el mayor serviría al menor. Y salió el primero, rojizo todo él, como vestido de pelo, y llamaron su nombre Esav. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esav, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando Ribca dio a luz. Esav, que viene del verbo la'asot, que significa hacer o crear, habla de un trabajo espiritual que Esav tenía que hacer. Pelos es lo último que se desarrolla en un bebé. La mayoría nace sin pelo o con poco pelo en la cabeza y el cuerpo. Los pelos o vellos del cuerpo se desarrollan cuando la persona ha alcanzado una madurez. Y Esav nació cubierto de pelo, como una vestimenta de pelo. Era todo su cuerpo muy peludo. Había madurado, desarrollado, indicando que ya no crecería más. Esav también significa completo, ya hecho. Un desafío para Esav. Ahora tenía que desarrollar un crecimiento espiritual. Jacob, que viene de la palabra akef, que significa talón. Explica que Jacob agarró el talón de Esav para detenerlo, jalarlo, porque él debía de haber nacido primero. Pero Esav le quitó la primogenitura y veremos más adelante cómo Jacob la recupera. Ambos crecen y desarrollan una personalidad y carácter muy opuestos. Esav fue un hombre diestro de casa, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre quieto, morador de tiendas. Y amó Isaac a Esav porque caza a su boca, y Ribca amaba a Jacob. 2 polos opuestos, uno preferido o favorito de su padre y otro de su madre. A pesar de que ambos fueron educados de la misma manera, tomaron caminos diferentes. Esto nos da una enseñanza de que los hijos se deben educar conforme a su carácter y personalidad. Jacob moraba en tiendas, se dedicaba al estudio, a lo espiritual, mientras Esav pasaba sus días en el campo cazando y su enfoque era en lo material. Jacob era un hombre quieto, mientras que Esav era violento. Se nos narra que Isaac amaba a Esav, pues caza a su boca. A lo que esto se refiere no es solo que Esav le llevaba de su casa el alimento, sino que Esav como buen cazador tenía conocimiento de cómo atrapar y cazar a su presa. Así engañaba a su padre, lo atrapaba con su boca, fingiendo hipócritamente ser un hombre justo. Pero Ribca no se dejaba engañar. Ella creció en un ambiente en donde la honestidad no era su fuerte. Su padre era un idólatra y a pesar de esto ella se mantuvo recta y justa, pero conocía el engaño, algo que Isaac no conocía. Él era un hombre honesto y noble,
y que era fácil para él confiar y no sabía cómo reconocer el engaño. Además, recordemos que ella estaba consciente de que Esaú serviría a Jacob, se le había sido revelado. Y Jacob estaba cocinando un guisado rojo. Se nos dice que esto era así porque su abuelo Abraham había muerto, y Jacob preparaba las lentejas para los que estaban en duelo. Esaú volvió exhausto de la casa y le pidió del guisado a Jacob, y él aprovechó este momento de debilidad de su hermano y le pide a cambio su primogenitura. Esaú despreció la primogenitura y la vendió por un simple plato de lentejas, y su nombre es cambiado a Edom, que significa rojo, porque perdió su primogenitura por un guisado rojo. De esta palabra se deriva la palabra dam, que significa sangre. Como buen cazador, era derramador de sangre. De esta forma, Esaú transfiere a Jacob todos los beneficios y derechos de la primogenitura. La primogenitura significa la oportunidad de servir como sacerdote del Eterno, recibir doble porción de la herencia y ascender como el representante, la cabeza de la familia. Esaú despreció sus derechos, mostrando ser indigno de la primogenitura. Jacob no era el primogénito, pero sí el merecedor de la primogenitura y la bendición, que también le robaría a su hermano más adelante. A la edad de 40 años, Esaú tomó por mujeres cananitas, mujeres idólatras. Esto demostró que Esaú no tenía el conocimiento de qué el pacto del Eterno con Abraham requería, o simplemente decidió ignorarlo. Y estas mujeres fueron tristeza de espíritu a Isaac y Ribca. Isaac se queda ciego y llega a una edad avanzada, y llamó a Esaú y le pidió que le trajera caza para él y le hiciera un guisado para que lo bendiga antes de que muriese. Y oyó Ribca esta conversación y convence a Jacob de hacerse pasar por su hermano, y de esta manera él recibiría la bendición de su hermano. Esaú representa lo material, mientras que Jacob representa lo espiritual. Al hacerse pasar por su hermano, está uniendo lo espiritual y lo material. Isaac le dio la bendición que sería para Esaú. Por eso podemos ver que esta bendición está relacionada con lo material. Génesis 27:28. Y dé a ti el Elohim del rocío de los cielos y de las riquezas de la tierra y de abundancia de grano y mosto. Y sirvan a ti pueblos, y se inclinen a ti naciones. Sé dueño para tus hermanos, y se inclinen a ti hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendiceren. Poco después regresa Esaú, y Isaac se dio cuenta del engaño. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó un clamor muy grande y amargo. Y Esaú respondió: bien llamó su nombre Jacob, pues me engañó, suplantó 2 veces, mi primogenitura tomó y ahora mi bendición. Y Esaú se enojó mucho y juró en su corazón matar a Jacob. Y Ribca, al enterarse, le ruega a su hijo que se vaya a vivir a casa de su hermano Labán, hasta que el enojo de su hermano se apacigüe. Isaac lo vuelve a bendecir a la hora de su partida, pero esta vez pidiendo que la bendición de Abraham sea para él y su descendencia. Una rivalidad entre hermanos que estaba presente desde el vientre de su madre. ¿Acaso Esaú estaba predestinado a servir a su hermano, a ser malvado? Se dice en el Midrash que cuando Ribca estaba embarazada, el bebé en su vientre se movía como queriéndose salir cada vez que pasaba por una casa de estudio de la Torá. Pero también ocurría cuando pasaba por un lugar de culto idólatra, a lo que le preocupaba mucho. Y cuando supo que eran 2 los bebés, supo que uno sería guiado hacia el estudio, hacia lo espiritual, y el otro hacia la idolatría y lo material. ¿Acaso no había esperanza para Esaú y estaba predestinado a fallar?
Se cree que el Eterno no creó a nadie malvado o justo. Todos tenemos libre albedrío y decidimos qué camino tomar. Esaf no estaba programado a ser malvado. Fue creado con una tendencia, una inclinación hacia la idolatría y el mal. Pero este era el trabajo que tenía que hacer como su nombre lo indicaba. Tenía un trabajo espiritual muy grande y tenía que luchar contra esta inclinación. Cuando Adán y Jabá fallaron y comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal vino a ser parte de ellos. Por consecuencia, el hombre nace con dos impulsos, el Yetzer Hará y el Yetzer Tov, la inclinación al mal y la inclinación al bien. Y es nuestro trabajo espiritual luchar y vencer la inclinación al mal. Está escrito en el libro Derech Hashem, el camino a Hashem, lo siguiente: el hombre es una criatura creada por el propósito de ser atraído a acercarse al Creador. Está puesto en un lugar entre la perfección y la deficiencia, con el poder de ganar, obtener la perfección. El hombre tiene que obtener la perfección a través de su libre albedrío. Tiene el poder de elegir. Como también se nos dice en el libro de Génesis 4:7. ¿Acaso no, si haces bien, ser levantado? Y si no haces bien, a la puerta el pecado espera, y para ti su deseo, y tú dominas en él. Cada hombre tiene la capacidad, el poder y la fuerza para luchar contra el pecado. Si realmente lo desea, podemos dominar en él. Todos tenemos esta lucha y podemos ver cómo al final de la historia de Esaf y Jacob, ellos se reconcilian y hacen las paces. Se puede hacer teshuvá y regresar a los caminos del Eterno. Nadie es creado malvado, todos tenemos una lucha espiritual, donde tenemos que elevar tanto lo material como lo espiritual, crecer y aprender, transformar nuestro carácter al carácter del Creador, luchar contra el pecado, porque no hay justo que no peque, pero el justo cae 7 veces y se levanta. Se nos narra en el Midrash que al principio de su vida Esaf era un hombre justo, que aprendió bajo su abuelo Abraham junto con Isaac. Como fue creciendo, sus impulsos y su inclinación lo llevaron a alejarse de lo espiritual y se convirtió en un cazador violento. Se nos dice que su trabajo de Esaf era sacar la impureza y el mal fuera del mundo, mientras que Jacob tenía que traer la pureza y la santidad al mundo. Esaf tenía un trabajo más difícil, pero su recompensa sería mucho más grande. El Eterno permite que algunas almas tengan una inclinación más fuerte hacia el mal, para que esa alma busque la oportunidad de luchar y conquistar esta inclinación y obtener un nivel y una recompensa aún más elevado. ¿Les gustaría que profundicemos más sobre este tema y hagamos un video más detallado explicando sobre la inclinación hacia el mal? Házmelo saber en los comentarios. Hasta aquí este video. Hasta la próxima. Shalom.